estoy compartiendo con ustedes este libro maravilloso. Le estoy haciendo una entrevista a su autor. Miren, en mi ataúd crecieron tomates, de José Jiménez, un escritor para qué maravilloso. Para mí me recuerda mucho a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, porque es una historia real, pero que roza lo inverosímil, lo real maravilloso. Y tengo el gusto de estar compartiendo con usted una entrevista que le hice a él en la Feria de Colón, Panamá. Allí nos conocimos. Para mí fue realmente un gusto, un honor conocer a un escritor con una capacidad de trasladar con sus palabras a otro mundo, pero que es una historia real y es una historia real que llega, que, que conecta en lo profundo, porque es una historia que yo no quiero dilatar más la situación y quiero llevarlo a la entrevista que yo tuve con José Jiménez. Ok, hoy estamos aquí en la Feria del Libro de Colón en Panamá con José Jiménez, que escribió esta inverosímil historia que yo quiero compartir con todos ustedes. Bueno, un gusto, un placer que me des de tu tiempo para conversar y que nos haga conocer a mí y a mi audiencia esta historia tan maravillosa que a mí, desde que la escuché, realmente me impactó, porque me parecía estar así como en una novela, algo de ficción, pero es una historia real que vamos a estar compartiendo con ustedes. Primeramente, dime, ¿quién es José Jiménez? José Jiménez es un panameño que nació por error, según mis padres, en el país equivocado. Debimos haber nacido en Colombia. Por errores del destino, mi papá tuvo que emigrar a Panamá a trabajar en el segundo juego de esclusas en 1942. Llegó en plena guerra, conoció a mi mamá, se enamoraron y tuvieron a 3 hijos, a los cuales educaron como colombianos, no como panameños. No podíamos hablar inglés en la casa, sino español. Y él, como Jiménez, no sabía quién era mi papá. Hasta la edad de 21 años, en la edad en que se emancipa uno, que el Estado te dice ya eres hombre, hombre para votar, y te dan una enorme cédula del tamaño de un celular que no cabe en una cartera. Y con esa tarjeta en mano reté a mi papá. Ya soy un hombre, puedo entrar a las cantinas y pedir un trago, puedo entrar a las películas prohibidas y ver porno, y cuando trabaje me va a servir para firmar los cheques. Él me dijo campantemente: todavía tú no eres hombre, ese papel no te hace hombre. Primero, no eres dueño de tu vida todavía, vives bajo mi techo. Y bajo mi techo se cumplen algunas reglas. Aquí se llega a las 12 de la noche. Pasado el minuto, cierra la puerta y te quedas afuera. Tenté a mi padre y me tocó dormir afuera. A los 21 y pico, 21, 3 meses, mi papá me dijo: tengo que enseñarte a ser hombre, a tomar tragos y a trabajar y a conseguir cómo sostenerte. Me llevó a una cantina muy icónica aquí en la ciudad de Colón, muy famosa en ese entonces, y pidió un highball, liviano para mí, cargado para él, y me retó: bébelo. Yo lo bebí como que estuviera tomando un vaso de agua. Créame que sentí el infierno en la garganta. Y ese infierno me llevó a conocer a mi papá. Lo más que yo quería saber por qué era tan amargado, muy amargado. Yo le preguntaba por qué era tan amargado y él me dijo que yo no tuve una infancia feliz, no como la que yo le di a ustedes. Techos, comida y escuela. A mí me tocó hacerme hombre a la brava. Y en la cantina me narró su vida desde los 10 años, que le tocó duro. Mi papá es de Santa Marta, Colombia,
Y en 1920 y algo se azotó en Santa Marta la peste bubónica. Mató al 76% de la población. No tanto lo mató, sino que la milicia los mató, porque el que tenía sospecha de tener la peste lo acribillaban porque era muy contagioso y no quería que se saliera a la ciudad. Wow. Eso asustó a mi papá, que fue a buscar a su esposa, que era mi abuela, que ella fue a buscar su mamá para sacarle de la ciudad, y ella se contagió junto con su mamá y encontraron a las dos muertas. Mi papá y su papá decidieron, ella merece una cristiana sepultura, y la cargaron hasta la finca, que estaría como a medio kilómetro de donde la encontraron. Le tocó a mi papá y a su papá enterrarla. Sin mucho lujo, hicieron un hueco, arropada como las momias, y le echaron un poquito de cal y la sepultaron. Mi papá se desmayó. Ahora había que escapar de la ciudad. Mi papá tenía 8 hermanos, él era el primerizo, nació primero. Y en el camino, huyendo por la selva, se dan cuenta que mi papá se contagió de la peste bubónica. Eso asustó a su papá, mi abuelo, y decidió dejarlo en manos de una madrina que vivía como a 2 kilómetros, y le dijo: aquí te encargo tu ahijado, entiérramelo como se manda la ley. Ella dijo: no hay problema, yo te lo entierro. Cuando ella lo vio tan desvalido, ella dijo: yo no puedo enterrar a un ahijado, creo que se llama, porque es hijo de mi madrina, una muy buena amiga mía, y decidió conservarlo hasta que se muriera. Para ello le hizo un ataúd rústico de madera, y lo metió ahí a esperar que se muriera. Pero ver un niño de 10 años desvalido, a punto de morir, algo le conmovió el corazón, y decidió rescatarlo de la muerte trayendo indígenas, las taironas de Colombia, para que lo curaran. En ese entonces la medicina era, qué sé yo, de hierbas, ungüentos, y hubo una de las indias lo rescató de la muerte, diciendo que con darle sopa de paloma, o sea, paloma silvestre, en agua pura de los manantiales, cocido en barro, 11 palomas diarias, que se lo den hasta que se cure. Mi papá tardó 6 meses dentro del ataúd, a punta de sopita. Sobrevivió al punto que cuando vio al pie de la tumba, del ataúd, vio crecer una matita, un arbolito. Para él era un entretenimiento verlo todos los días, echar una ramita, echar 2 ramitas. Mientras la muerte llega, aquí estaré. Hasta que un día brotó un tomatito chiquitito. Lo vio crecer. Le dijo a la madrina que si podía traerle abono, estiércol, hierba, y le echara. Ella, con tal de cumplir, se lo cumplió, hasta que el tomate se hizo así de grande. Mi papá lo primero que hizo fue cosecharla y comérsela. No le cayó bien, pero dijo que era el tomate más rico que le había probado en su vida. Porque había pasado algo ahí, era que mientras tu papá estuvo en el ataúd, en esos 6 meses, ahí se hacía... Ahí orinaba, ahí defecaba, ahí tosía. Entonces, para que no se contagiaran los otros primos o sobrinos, no sé qué serán, todo lo tenía que hacer dentro del ataúd. Y el excremento, yo supongo que el excremento y las pajitas que le echaban porque olía feo, hizo brotar la matita, que es un perfecto abono el excremento. Ahora, no era un excremento duro, era algo muy líquido, pero revuelto con tierrita, porque ella le echaba tierra para que no se mantuviera húmedo. De ahí nació el tomatito. Cuando ella pudo salir, y no con muchas fuerzas, mi papá siguió alimentando el tomate, porque él estaba prisionero dentro del granero. Él le tocaba mantenerse dentro de ese recinto, no podía salir porque contagiaba a los hijos de la señora. Así que él alimentó esa matita de tomate hasta que ya dio suficiente tomate y podía comerlo. Y ella, cuando se acercaba a él, venía con esa máscara. Ella venía, bueno, del primer día, perdón, del segundo día que lo vio. Ella sabe lo contagioso que es la peste bubónica.
Ella se hizo una especie de bata, pero de lona dura, y se hizo una especie de bata, se puso un gorro puntiagudo, donde solamente se veían los ojos, se hizo unos guantes muy rudos, y se hizo los huequitos, y por ahí hablaba. Y yo le pregunté a mi papá, que yo recuerdo haber visto esas máscaras oscuras. Él me dice, sí, puntiagudas, perdón. Esas son para evitar que el olor, porque era muy fétido, las pústulas apestan bastante. Y para soportar ese olor, ellos metían hierbas aromáticas en la punta de la nariz. Esos olores no te permiten trabajar con cierta dignidad, porque daba asco, dice mi papá, el olor, él mismo no lo soportaba. Y esta señora vivía con esa máscara, cada vez que entraba al granero se lo ponía y se lo quitaba. Y por lo que me cuenta mi papá, ella se bañaba todas las noches y lavaba el uniforme que tenía, porque si no era contagio puro. En el interín de esos 6 meses que mi papá sobrevivió a punta de sopa de paloma dentro de un ataúd, la finca se decayó. Las vacas se le escaparon, los puercos huían, las gallinas también se fueron. Su finca, la producción de arroz, maíz, decayó, porque los hijos de ella están buscando las palomas cada vez más lejos. Así que la finca decayó, y ella, en retribución, cuando vio que ella tenía fuerzas, él le dijo a sus hijos, Víctor va a reparar lo que provocó. Y mi papá fue muy ingenioso, muy ingenioso. No sé si es natural en él, pero él es muy ingenioso, muy creativo. Levantó la finca, encontró las vacas perdidas, que ya estaban casi cimarrones, encontró el burro que se había escapado, Platero, un burro que parecía mudo, y encontró las gallinas, no las encontró, pero sí puso a producir las otras gallinas. Y en menos de 2 años mi papá levantó la finca. Producía frijoles, yuca, ñame, plátano, arroz y tomates. Nunca dejó de sembrar su tomatito dentro de su ataúd. Pero la mamá de los muchachos usaba a mi papá de ejemplo. Dice, este carajito que se recuperó de la muerte, mire lo que ha levantado. Y ustedes aquí que han vivido toda su vida no son capaces ni de producir nada en esta finca, ni siquiera a coger bien los huevos. Eso llegó a molestar a los muchachos que le traían las palomas y le provocaron, no le provocaron, crearon un ambiente de recelo y odio hacia Víctor, mi papá. Así que un buen día le dijeron a la mamá que mi papá miraba por entre las rendijas cuando las hermanitas de ella se bañaban, él las miraba con intenciones que tal vez sé yo. Pero eso se lo creyó la mamá. Cuando le dijeron a la mamá que Víctor andaba guaitando a las niñas, ella entró como una tromba al granero y de un solo puñete le voló un diente. Por eso que mi papá tenía un diente de oro. Ya le creció el cabello, los dientes se le endurecieron porque se lo aflojaron con la peste, las pústulas fueron desapareciendo y él pensó siempre, yo no sé qué de mis hermanos, se fueron todos, algún día los buscaré. Y la madrina le decía, el día que te vayas, te llevas tu ataúd. Te lo llevas porque yo no lo quiero y hay que pagarla, porque nunca la pagaron. A los 14 años que mi papá está atendiendo los puercos, que antes tenían nada más como 4 puercos, ahora tenían 20 y pico. Es decir, produjo más puerquitos. Él está bañando los puerquitos y el hermanito menor de la camada de la señora baja a la colina gritando, Víctor, Víctor, mi mamá viene a matarte. Y él preguntó, ¿por qué? Voy a tomar un sorbito. Les voy a dejar la historia ahí porque quiero que si le interesó la historia, todos ustedes por favor le compren a José su libro. Mírenlo aquí, miren, en mi ataúd crecieron tomates. Es una historia inverosímil y este libro ustedes lo pueden encontrar ¿dónde? En Amazon. En Amazon, lo pueden comprar por un precio módico, por favor. De $10. $10. Pueden comprar este libro y se le va a agradecer que hagan sus comentarios
en la misma plataforma de Amazon, cuando compren el libro y lo escuchen, fíjense, esta historia todavía tiene mucho más que decir. No quiero que él la termine para que ustedes sigan motivados y puedan adquirir el libro, porque si le contamos toda la historia, no lo compran. entonces quieren ver el final, quieren saber qué pasó con tu padre, cómo salió de allí. Hay mucho que contar, hay mucho que saber y eso quiere que ustedes lo averigüen en este maravilloso e inverosímil historia de En mi ataúd crecieron tomates. Hay versión digital también. Tiene una versión digital. Sí. Para los que no les gustan leer muchos libros, hay versión digital para que escuchen, no se pierdan de esta historia. Bueno, encantada y hasta aquí quedó la entrevista porque hubo mucho más, pero quería dejarle a ustedes esa motivación para que compren este libro maravilloso. Está en Amazon, lo pueden adquirir y entonces si van a conocer cómo terminó esta historia inverosímil de la vida real del abuelo de José Jiménez.